La bendición de los buenos días, gracias por estar con nosotros, porque el reloj sigue favorablemente avanzando al 22 de noviembre. Sí, y asomando Viernes Negro, cuantas cosas que hacen que la semana sea muy activa, activo será este día también, y para eso nuestra compañía. Buenos días, Nelson. Buenos días, señoras y señores. Vale decir que hoy, 22 de noviembre, es el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Y aquí en este país todos somos músicos, porque dice que el dominicano lleva su musiquita por dentro. Hoy también es el Thanksgiving, ¿qué le llaman? Thanksgiving, sí. Thanksgiving, sí. Acción de gracia. Somos tan monos y yo copiamos. Yo lo mencioné porque es una fiesta. No, yo sé que de fuera, pero. No, está bien que tú no lo mencionaras, pero acá hay tanta gente mona que hoy se tiran su pavito al mediodía. Eso es de ahí. Saludos, don Pablo Macchini. Muy buenos días. Tú sabes que, bienvenidos señores, gracias por la oportunidad, muchísimas gracias. Pero una de las expresiones mayores, más contundentes y dolorosas para nuestra generación y los mayores es la desaparición del Día de San Andrés con la llegada del Thanksgiving. Si tú quieres saber si la globalización nos ha cambiado, recuerden los que pasamos de 50, ¿qué era el Día de San Andrés en su barrio? Cuánta nostalgia. No, pero ni tanto, no hace tanto, Pablo, es una tradición que prácticamente se fue anulando hace menos de 20 años. Por eso te digo que cuando uno era adolescente, uno participaba en esas cosas. A huevo puro, entonces. Sí, era una cosa que comenzaba con harina, era una tradición bonita, pero sobre todo muy de la fundación de la República. Sí. Muy nuestra, ¿no? Entonces, esos son de los efectos de la globalización. Cuando esto comenzó, yo siempre dije, recuerdo mis conversaciones con Víctor, que fue el primer, no ministro, pero era el responsable del área cultural del gobierno del 96-2000. Yo decía, señores, hay que apretar con los valores culturales de la República Dominicana, todo lo que es nuestro, porque hay algo indetenible en la globalización, y es esto que ha ocurrido, ¿no? Ya el mundo es un pañuelo, como decía McLuhan, solo que es un pañuelo en inglés con tradiciones norteamericanas. Por eso es nuestra realidad. Reiterados los buenos días. Ayer nos quedamos quejándonos de que si las estadísticas de violencia y de delincuencia son muy altas y uno de los graves problemas de la República Dominicana, confirmado por todas las encuestas, es el problema de la delincuencia, de la inseguridad ciudadana. La verdad es que es una pena que un año más se le haga un stop al decreto 380-06 que fijaba aquello de un horario especial, de lunes a viernes hasta las 12, los fines de semana hasta las 2 de la mañana. Entonces, quería retomar esto porque creo que el gobierno tiene que gobernar más y tenerle menos miedo a perder popularidad. Yo sé que el ajumao que quiere seguir bebiendo romo a las 2 de la mañana se molesta con el marfito gobierno que me cerró el bar de la esquina. Y para bar de la esquina hablen conmigo. Pero no. Me parece que el gobierno debe pensarse muy bien, porque en el país hay dos problemas que unifican a todo el mundo: inseguridad ciudadana y corrupción, impunidad. Ahí casi todo el mundo está de acuerdo. Entonces es muy lamentable. Quería eso. Por otro lado, hay dos conceptos fundamentales. Uno tiene que ver con la bendita transparencia, sobre todo transparencia en términos y en los momentos que vive el mundo en lo que tiene que ver con las redes sociales. En las redes sociales, siempre digo, está todo lo que ha pasado, incluso lo que no ha ocurrido, está en las redes sociales. Entonces, la transparencia es fundamental. ¿Cómo es? Y yo voy a agarrar dos noticias para analizar dos conceptos y cómo afectan la vida del dominicano y de la soberanía y todo esto. Tiene que ver con las expresiones de la embajadora, que está fría con este programa, y lo que ocurrió ayer con el señor Falcón, con Willy, ¿qué le dicen? Sí. Con Willy. Un señor Disculpa, que... Augusto Falcón, que lo están presentando con esa fotografía que ya no se parece en nada a quién es. Ok, ahí está. Es muy buena aclaración. Pero ese es el señor. Entonces, ¿qué pasó? Lo de la transparencia es fundamental porque ya quedó en el pasado la época en que desde el poder político, en este caso, o económico, usted llamaba a 8 directores de medios de comunicación, radial, televisivo o prensa escrita, y la noticia no se difundía, eso se quedaba
se quedaba. Ahí hay una historia en una provincia de un pleito entre dos hermanos delante de 500 personas y sonó un pescozón, ¡prum! Esa familia muy querida en este país, pues pidió que eso se quedara entre los que habían asistido a esa velada. Y se quedó. Y hoy solamente los que estamos en estas cosas del periodismo conocemos eso. Eso es imposible. Entonces, si el gobierno sabe que es imposible, incluso la información de lo que se había hecho no es dominicana, sino de la NBC, entonces tenía que decir todo lo que dijo posterior al lío que se le ha armado, tenía que decirlo antes. Estamos hablando de que de repente nos encontramos con que don Willy Falcón está en el país. Entonces, bueno, como tú no me das la información, yo me la invento o le creo al primero que me dé cualquier información. Entonces, ahora viene la explicación. Sí, pero ya la credibilidad se afecta porque hay versiones diferentes. Hubiese sido mejor, y es un consejito gratis, en tiempos de transparencia hay que cuidar como nunca, más que nunca, la credibilidad. Entonces, bueno, hubiese sido bueno que ese comunicado del Ministerio de la Defensa y el de Justicia hubiese salido antes, una nota informando que el gobierno había solicitado a agencias de seguridad de los Estados Unidos que, como este señor ya había cumplido su condena y la negociación que él tenía era de salir de los Estados Unidos, a la República Dominicana, y esto lo confirmó el DNI, le convenía que él viniera aquí temporalmente, porque ahora es que se ha aclarado, porque no se hizo la nota, que República Dominicana no va a ser el destino final de este señor. Sí, pero como tú no me diste información, entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ahí está todo el lío que se le ha armado. Ahora Augusto Falcón Willy, de 62 años, ya está aquí, pero vamos a ver de qué manera va a convencer el Estado dominicano, el gobierno dominicano, de que no fue una orden de los norteamericanos, de que ahora lo vamos a mandar para allá, para que viva allá. Y resulta que no, que Sigfrido Páez Pérez lo ha explicado, pero lo malo es que lo ha explicado después del palo. Entonces el consejito, porque uno tiene que defender la transparencia, porque al lado de la transparencia va la credibilidad, y un Estado sin credibilidad pone en peligro ya no ese Estado, sino al Estado democrático de derechos. Que por cierto, camaradas y camarados, me llamó la atención algo en lo que tiene que ver con la gente que ha protestado por lo de Willy, porque hay una protesta de un legislador que se llama Manuel Orlando Espinosa, que es del PLD, y a mí me ha llamado mucho la atención. Él criticó, parece que no llamó a su ministro de Defensa o al director del DNI para que le diera la información. El fin es que el señor dice que critica que no haya una política migratoria definida y que ahora se pretenda que seamos el zafacón de la gente que nadie quiere. Si eso lo dice Fidel Santana, que dijo que es vergonzoso, uno lo entiende. Si lo dice don Hipólito, que dijo que un gobierno suyo él no lo hubiera hecho, uno también lo entiende. Ahora, solo quería sí poner ahí la naivó, ahí el gadejo. Fíjense cómo están las cosas en el PLD, que ya el PLD se siente tan arriba y tan victorioso que él mismo se hace. O sea, el liderazgo de la oposición al gobierno del PLD lo tiene el PLD, porque la crítica más inteligente de las 4 que salieron en todas partes la hace un dirigente medio, pero un dirigente del PLD, que es importante porque alguien que sea diputado es importante. El otro tema, señores, qué fría está. Oye, a mí sí me cae bien esta embajadora, diablo. Porque hay una cosa que llama el lenguaje diplomático, el lenguaje de la diplomacia, las buenas formas. En Baní se dice educación doméstica. Mira, ese es hijo de doña Yolanda, muchacho bien criado, carajo, criado en lo claro. Bueno, entre los diplomáticos hay eso de las buenas formas. Entonces, fíjense, qué bonito, ¿no? Qué bonito lo dice la señora embajadora, ¿no? El gobierno estimula que empresas estadounidenses se establezcan en el país, pero el gobierno dominicano debe garantizar seguridad, porque el capital moderno necesita estabilidad y un claro imperio de la ley. O sea, fíjense, ella está diciendo lo mismo que decía Bernstein y el otro y el otro y el otro.
Lo único que las buenas formas, ella está diciendo, bueno, mira, la República Dominicana está interesada y muy interesada en recibir a empresas estadounidenses. Y nosotros como embajadores estamos tratando de que eso se dé. Y hay una colaboración constante, incluso en los ejes que ya ella definió que eran los ejes de su gestión en la República Dominicana, que pasa precisamente por la seguridad, por la educación, la defensa del medio ambiente, que son los temas nodales y con los que más embroma una empresa, una gran corporación cuando viene a un país. Dame seguridad jurídica, dame seguridad, y defiéndeme el medio ambiente, porque hay un movimiento mundial de defensa al medio ambiente que te puede afectar. Entonces yo solo quise unir esos dos elementos. La importancia de la transparencia en el sector público y en el sector privado para no perder credibilidad. Es como decía Umbral del periodista. Bueno, un periodista, la gran fortuna de un periodista es la credibilidad. Un periodista sin credibilidad es como alguien que se le ha ido el tren, más o menos. Entonces, quería insistir en esta parte y hacer el reconocimiento a la señora Bernstein, que está fría con nosotros, porque así se hace. Sabemos que somos el amigo chiquito, ellos son los poderosos, el que paga manda en el Cibao. Cuando yo estudié, yo tengo doble nacionalidad, no soy de las Águilas, pero tengo doble nacionalidad, y en el Cibao yo aprendí que el que paga manda. El que paga manda. ¿Quién es el que paga esto? Ese es el que manda. Entonces, en la medida en que los norteamericanos tienen tanto poder, nosotros tenemos tanta dependencia de ellos. Y ahí está, ya van 14 botes para luchar contra el narcotráfico que nos regalan. De los 500 millones que se han invertido en la lucha por la seguridad en el Caribe, la lucha contra el narcotráfico, de 500, 120 se han invertido millones de dólares, los ha invertido Estados Unidos en República Dominicana. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de relación de mucha dependencia. Ya hemos dicho 20 veces que New York y Boston son la segunda y la tercera ciudad dominicanas, pero sí quería hacerle ese llamado al Estado de la importancia de defender la transparencia, de darme información, porque ya yo me voy. Señores, en las redes está hasta lo que no ha ocurrido. Entonces, si NBC dio la información no del todo precisa, no esperes que se te arme el lío, sino dame la información, porque si no me das la información, yo me la invento. Y el abrazo grande, ¿quién le iba a decir que uno iba a llegar a esta edad diciendo estas cosas? Mandándole abrazos públicos a una embajada, a una procónsul del imperio, pero lo cierto es que uno se ha sentido muy mal con estos irrespetos de estos embajadores y encargados de negocios que se sientan a contarles las miserias del pueblo dominicano a los dominicanos. Entonces, estas buenas maneras de la embajadora me parecen muy bien y quería hacer ese reconocimiento, camaradas. Sí, es importante fijar posición con la presencia de Falcón, Augusto Falcón, cariñosamente Will, porque cuando están involucrados los norteamericanos y cuando es una decisión de los Estados Unidos de Norteamérica, hay gente en el país que no fija posición. Entonces es bueno leer quiénes hablan al respecto y quiénes no. Lleve esa contabilidad. Entonces es bueno que se precise que no es grata esa persona. No importan los acuerdos existentes. Decía ayer el abogado penalista Carlos Balcácer que no hay nada de malo ni afecta a la dignidad nacional la presencia de Falcón en el país, porque se inscribe, dice Carlos Balcácer, dentro de los acuerdos de cooperación jurídica internacional de la cual es signataria la República Dominicana. Si fuera así, eso debió decirse desde el principio. Exacto. Y asumirlo como que eso es parte de un acuerdo, pero no. Ahí hay gato entre macuto. ¿Por qué? Porque pasó algo. Falcón, que no es, como se dice, del coro de los niños cantores de Viena, ese señor es de las grandes ligas del narcotráfico y del lavado de dinero. De 1979 al 91, por eso fue condenado a 20 años en Estados Unidos, se dice que traficó con 75 toneladas de cocaína. Era de los llamados cowboy de la cocaína, que dejó una estela de sangre, de muerte y de destrucción a su paso por los Estados Unidos, principalmente en la parte sur de esa gran nación. Entonces, Falcón
a propósito, un paréntesis, me recuerda a un policía represivo que había en Santiago, 5-5, Falcón. Le decían 5-5 porque daba la galleta y dejaba los 5 dedos pintados. Los santiagueros de mi generación saben a qué Falcón me estoy refiriendo. Entonces, este Falcón, señores, decía, él es cubano, pero que no lo mandaran a Cuba porque lo fusilaban seguro, porque supuestamente él estuvo involucrado en tratativas, en planes para asesinar a Fidel Castro. Entonces, parece que no tenía dónde ir y lo enviaron a República Dominicana. Entonces ahí viene una nebulosa, que es un problema de seguridad, que el DNI no sé qué investigaciones hace, que va a ser transitoria su presencia en República Dominicana, pero ese señor no debió estar aquí ni de paso siquiera. Entonces, esa transitoriedad deben definirla. ¿Cuánto va a durar? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿2 años? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a residir? ¿Qué importancia tiene Falcón para la seguridad del Estado Dominicano? Todo eso está por verse. Con el tiempo se sabrán estos pactos que a veces son secretos. ¿Qué nosotros estamos complaciendo a los Estados Unidos? No sé, pero el asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU nos salió caro. Acuérdense que tuvimos que votar contra Venezuela, prácticamente contra nuestra voluntad, para que Estados Unidos nos apoyara. Entonces, por ahí deben estar esas exigencias, esos acuerdos que son de alta política. Yo le creo a la señora embajadora cuando dice, yo me enteré ayer, o sea, porque eso lo maneja no necesariamente el Departamento de Estado, pero ahí hay gato entre macutos. Entonces, hiere a la dignidad nacional que nosotros estemos recibiendo a delincuentes de esa catadura. Ese señor no va a aportar nada y tampoco aporta nada al país el secretismo. Por eso hay que suscribir que el discurso de la transparencia es en los hechos que se demuestra. ¿Qué tiene el gobierno dominicano que ocultar? Yo creo que nada. Ahí está el comunicado de Interior y Policía, de la Procuraduría y de la Policía Nacional, a posteriori diciendo que es transitoria, pero ese comunicado tampoco dice nada, solamente dice que es transitoria, pero no dice por qué está en República Dominicana, qué tiempo va a durar y por qué bendita razón nosotros le aceptamos a los Estados Unidos que nos envíen ese delincuentazo a República Dominicana. Si no lo quiere en Cuba o él no quiere ir a Cuba, que lo manden a otro país, lejos de Cuba, porque es otra cosa. Lo traen aquí, que estará cerca de Cuba. Ahorita viene el pulpo y se lleva a ese señor. Pero bien, que conste la protesta de todo dominicano que se considere con dignidad por la presencia de Augusto Falcón en el país, que es una lacra, que es una escoria, que es puro excremento que embarra la dignidad nacional. Ay, sí, tremendo. ¿Saben ustedes, hablando de esto, que los grandes narcotraficantes van a la tumba con importantes secretos? Entonces, él justamente abordado, parece ser una declaración de él, abordado sobre este tema, dijo que él colaboró con un organismo de inteligencia de Estados Unidos para intentar quitar el gobierno de Fidel Castro. Y no, de una manera pública. También hemos dicho que los 20 años vinieron por una negociación. O sea, a él le tocaban como 238 años de cárcel. Entonces, él negoció incluso la decisión. O sea, yo te voy a dar información precisa, porque él es de los capos. Ustedes recuerdan, los más jóvenes, que hubo un momento donde el lavado de activos aquí nadie lo condenaba en América Latina. El lavado de activos es un invento de los norteamericanos cuando se dan cuenta que miles de millones de dólares del narcotráfico no se están quedando en la economía norteamericana, están saliendo a América Latina, sobre todo Colombia en aquellos años y algo en República Dominicana también. Entonces, este señor que es parte de ese entramado negocia para dar información precisa para que dejen de salir esos capitales, y de esa negociación es que solamente le ponen 20 años, porque recuérdate que en Estados Unidos sí hay suma de penas, ¿no? Entonces, de ahí viene la negociación. Ok, y cuando yo cumpla mis 20 años, no me quedo ni aquí, pero me vas a deportar, pero no me puedes deportar a Cuba. Allá vamos, porque justamente, recuerden, en muchos momentos se ha especulado. Recuerden que hasta de Figueroa a agosto aquí se había hecho una especulación en el país de cuál había sido realmente su vínculo con Estados Unidos a propósito de esas fugas misteriosas. Entonces, hay expedientes de los narcotraficantes que serán solo de esa gran justicia secreta que a veces negocia cosas. Y miren aquí como él mismo ha fugado un dato importante. Pero mi tema no es ese, señores. Saludos a los dominicanos que viven fuera, porque de ellos vamos a hablar. A ellos y de ellos vamos a hablar. Seguro que a ustedes les ha tocado visitar algún pueblito
Un ejemplo, la Isabela, Puerto Plata, tú te metes para una montaña lejísimo, tú crees que tú vas a llegar mínimo al monte más perdido, y cuando tú entras ahí tú dices, miércoles, ¿y este desarrollo? Te dices, no, espérate, que aquí en cada casa hay 2 hijos que están en Estados Unidos, no, que la hija de esa doña vive en Europa. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo justamente? Miren, la diáspora. ¿Para qué sirve la diáspora de un país? Hay un informe interesantísimo que ha presentado un grupo residente en Estados Unidos, un grupo de dominicanos, una organización. Entonces, yo quiero que lo presentemos porque hay una laguna en República Dominicana a propósito de esa gran diáspora que ha crecido ante los ojos de todos y que va a seguir creciendo porque nosotros somos una isla. Entonces, los isleños aspiramos a un desarrollo que es basado en esa migración cada vez más abrasadora y abrumadora, por muchas razones, las de todos, económica. Vamos a esos numeritos, porque yo quiero primero presentar, miren, en 10 años la comunidad de dominicanos en Estados Unidos ha crecido 873.359 habitantes. Por ejemplo, en el 2007 había ahí una comunidad de dominicanos de 2.081.419 habitantes. Un año antes apenas había una población de 1.914.120 habitantes. La fuente de estos datos es el programa de estimaciones de población de la Oficina del Censo de Estados Unidos, que a propósito de eso, miren cómo da el cambio abismal de que en el 2007 había solo ahí 1.208.060 dominicanos. Eso no son unos habitantes cualquiera, dominicanos. Y en el 2017, 10 años después, ya éramos ahí 2.081.419 habitantes. Pero un número que no puede quedarse en el limbo es que de ellos 1.162.568, o sea, más de la mitad de esa gente, nació en República Dominicana y llegó ahí luego. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una marca país que necesita ser vista y oída. Yo estoy impresionada porque aunque nosotros no vemos, por ejemplo, un impacto de ellos a nivel de las votaciones, tenemos una militancia cada vez más activa en las redes sociales, por poner un ejemplo, de lo que pasa en República Dominicana, porque el dominicano, diferente a tiempos antiguos, se va pero no se va. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de eso, Pablo, un día aquí? El dominicano está aquí y allí. Y de repente un dominicano en Boston está más interesado y más actualizado de las noticias aquí, las noticias hasta políticas, las noticias sociales y los problemas de su barrio, que cualquiera que vive en el entorno. Entonces, esa interdependencia obliga a que nosotros tengamos que ver esa comunidad, porque está estudiado. La diáspora es un importante foco del financiamiento del desarrollo de un país. Nosotros, por ejemplo, hemos visto cómo históricamente un dominicano que vive fuera fue el que puso el primer negocio del pueblo que tenía que ver con algo que vio primero en ese país desarrollado. El financiamiento del desarrollo que puede provenir de esa diáspora es ahora mismo estudiado por todos los países, porque cada vez tienen una representación mayor en esos que se van. Quiero compartir que estudié y leí muchísimo, me eché horas y horas y horas tratando de ver qué importante ha hecho el gobierno en los últimos años por esa diáspora. Y los resultados son muy pobres. Encontré algo sí de valor, por ejemplo, SENASA ha prometido a los que están en Europa, que si vienen a República Dominicana, tienen en automático, luego de haberse registrado allí, un seguro básico para que no haya problemas de salud si se llega al país. Ellos y sus dependientes directos tienen un seguro de SENASA que les permite poder ir a cualquier centro de salud si se presentara una urgencia. Pero eso no basta. Necesitamos políticas precisas, estrategias, y muchos países lo están haciendo. Podríamos conseguir un capital directo de inversiones, estimular inclusive que regrese al país el que ya está en una etapa de retiro, estimular de manera también directa algo que tenga que ver con las remesas. Y recuerden que nosotros tenemos en este país, entre los numeritos importantes de por qué crece la economía, las remesas. A final de cuentas, da un gran vacío, y eso lo han expresado en muchos escenarios, da un gran vacío para esa representación grande de la diáspora, el que ellos den, aporten a su país, pero hacia atrás no se recibe de valor una estrategia pensada, una estrategia que pueda beneficiarlos a ellos y a sus familias y los estimule a mantener viva esa marca país. Recuerden que nosotros somos inclusive un país turístico. Eso significa que donde quiera que haya un dominicano, tú estás vendiendo a República Dominicana. Esa persona necesita tener una identidad
pro su país, que muchas veces no está siendo también animada por todos los problemas que uno ve a diario y que se abanderan en las redes sociales de manera pesimista. El desafío hoy es atender porque, repito, esa diáspora ve y escucha lo que pasa en República Dominicana, esa diáspora nos representa todos los días, esa diáspora que reside de una manera increíble, y nosotros hablar que tenemos 2 millones y pico, dije, ¿verdad? 2 millones y pico de dominicanos ahí, significa que tenemos, después de la gran capital y de Santiago, ahí la tercera comunidad más importante, tercera en cantidad, pero cuidado, porque significa más a nivel de lo que están aportando. Saludos a la diáspora, saludos al gobierno, porque hace falta por ahí comenzar a cocinar. Bueno, hay que ver esa cifra de 2.080.000 y tantos mil. Tú dices que está extraída del censo de Estados Unidos. Sí, de comunidad, una comunidad dominicana ha hecho ese levantamiento y lo ha aportado de manera pública. Pero esa es una discusión permanente, permanente. Hay historiadores sólidos que hablan de 1.100.000, porque más de 2 millones resulta una cifra como muy grande, porque nada más, fíjense en la cantidad de empadronados que hay para votar en Estados Unidos, y el padrón electoral nuestro de 8 millones de personas en edad de votar, es decir, que ahí están los jóvenes que no han cumplido los 18 años, los adolescentes, los niños. Entonces, sobrepasaríamos con creces los 11, los 12 millones de habitantes, y nuestro censo dice que son 10, pero la discusión no necesariamente es la cantidad de dominicanos que residen en Estados Unidos, porque el enfoque de Addis es lo que se ha hecho por esa comunidad, que siempre lo ofrecen mucho. También yo vi unos planes ahí, unas facilidades para adquirir vivienda en la ciudad Juan Bosch. La ciudad Juan Bosch. No ha sido muy marcante eso. De hecho, el gran tema es que las iniciativas que se han hecho son focalizadas. No hay una política que dé acceso a todo el mundo a las mismas cosas, sino se va y hace un acuerdo con los dominicanos de Boston, otro acuerdo con los dominicanos de España. No hay una política dirigida para beneficiarlos como diáspora de manera general. Ahora, lo que es medible son las remesas. Son más de 5.000 millones de dólares que llegan de fuera, y más del 80% llega de los Estados Unidos. Recuerden en estos días que teníamos una discusión que 4 de cada 5 dólares que llegan por remesa vienen de los Estados Unidos. Entonces el aporte de esa diáspora sí es cualitativo. Entonces, en ese sentido, me quedo con cierto resquemor en lo que respecta a que en Estados Unidos hay más de 2 millones de dominicanos. Pero en eso, una nota al margen, hay que destacar que la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana tiene que ver con muchísimas cosas, pero sobre todo incluso con el lavado de activos, mucho, con el narcotráfico, además, pero con 2 elementos que tiene que ver: sector turístico y remesas. Ese dinero que llega aquí directo, así como en basquetbol, sin arrugas, eso ha sido fundamental, que lleguen esos millones de dólares a la economía dominicana, que anda por un monto por donde que sube y baja, pero que una economía reciba esa cantidad de dinero es importante. Pero es bueno que demos la fuente de la información. Esto es una organización no gubernamental que se llama Center for Social Justice, 12 Center. Ellos son los que dan la información que habría que, como dice Nelson, buscar la parte del censo, porque si no tienen derecho al voto una cantidad importante, no sé hasta qué punto esto podría estar avalado por el último censo, que no me dio tiempo buscarlo, pero lo podemos prometer para mañana. Pero sí, lo que sean 2 millones, 1.8, 1.2, 1.3, lo que no es negociable y no soporta crítica es la importancia fundamental de los emigrantes dominicanos en los Estados Unidos, al tal punto que aquí un estudio ya debe tener cosa de 3, 4 años, decía que el 38, oigan eso, casi 4 de cada 10 hogares dominicanos recibe o es mantenido casi totalmente o recibe algún tipo de beneficio económico de la diáspora. Eso es una cosa importante. Incluso yo siempre recuerdo que en Baní,
que hay una gran inmigración. Tú sabes que Boston es un barrio de Baní, yo no lo quería decir, pero es verdad. La ciudad de Boston es un barrio importante de Baní. Entonces, cuando tú buscas en Baní, te das cuenta que, por ejemplo, en una cuadra hay 10 casas. Solo una o dos no tienen un familiar viviendo en los Estados Unidos. Y la estabilidad económica de esas casas se ve. Sí, porque el dinero no solamente llega mensualmente, sino también que es el Social Security del pobre dominicano. Se enfermó la vieja, se necesitan 100,000 pesos para operar a la vieja. Tu mamá está mala, la medicina no aparece. Ahí aparece el primo de Boston, que tiene un colmado allá. Entonces Saludos, todo el reconocimiento del mundo. A los dominicanos. Sí, bueno, sí, señor. Señores, llegó el momento de la primera pausa. Tenemos en nuestra entrevista central a la ministra de la Mujer, Janet Camilo. Oportuna su presencia, ya que el día 25 es el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. Volvemos en breve con la ministra de la Mujer. Hay varios temas que a diario generan que uno esté criticando problemas o presentando desgracias sociales en República Dominicana, y uno de ellos es la desigualdad que desata crímenes de género. Así que si hay una ministra que en este momento es vital para cambiar eso que es negativo, es la de la mujer. Gracias por atender a nuestra invitación, la ministra Janet Camilo. La ministra de la Mujer en este momento tiene una responsabilidad que está siendo muy observada, así que hay que hablar, y yo pienso que te debe de tener un tanto estresada el repetir todos los días un mismo discurso, pero vamos a hablar, ojalá no lo mismo. Hola, Janet, buenos días. Buenos días, Adis, muchas gracias y un placer pues compartir contigo en esta mañana, esperando que lo que podamos decir pues a quienes nos ven y nos escuchan pueda contribuir precisamente al objetivo, un cambio. De hecho, el color naranja, que es el color que Naciones Unidas ha definido para la lucha contra la violencia, significa eso, cambio, invitando a un cambio de cultura, un cambio para que dejemos de relacionarnos desde la violencia y podamos basar nuestras relaciones entre hombres y mujeres desde el respeto a los derechos y la construcción de la paz. Ahora entonces hay que hablar de esas grandes políticas que deberían estar haciendo cambios, Janet. Lo primero sería ver en qué estatus estamos. Por ejemplo, ayer hubo una discusión. La Fundación Global da unos números que contradicen lo que la Procuraduría ha estado diciendo. Procuraduría dice han bajado los números. Fundación Global dice han subido. ¿Qué ahora mismo como ministra tú interpretas de esa realidad? Bueno, lo primero es que nosotros como Estado tenemos instituciones que hacen registros de diferentes hechos que acontecen y sobre todo en el ámbito penal. En ese sentido, quien hace el registro de las personas que mueren, ya sea por causa voluntaria o por accidente o por homicidios, en este caso los feminicidios, pues lo registra la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República, que tiene el INASIF, que se hace el levantamiento de los cadáveres. Entonces ese levantamiento es el que se registra y desde ahí debe de comenzarse cualquier tipo de investigación. Los números que arroja la policía y lo que arroja el INASIF son los números que suceden y que se lleva ese registro. De hecho, una nueva herramienta que tiene el Estado Dominicano es el Observatorio de Igualdad de Políticas Públicas. En América Latina, la CEPAL tiene un observatorio. Los gobiernos, por lo general, hasta el día de hoy, pues en América Latina son pocos los que tienen observatorios de políticas de igualdad. República Dominicana es uno de los primeros que tiene en la región. Y ese observatorio pues está analizando y presentando las estadísticas tanto de la policía como de la procuraduría para tener una única ventana de informe a cualquier institución o cualquier persona que decida hacer una investigación sobre los fenómenos que implican el gran fenómeno de la violencia de género. Entonces, el debate es importante. Y yo he dicho siempre que no importa que haya diferencia, lo importante es que las instituciones se están sumando al debate, lo importante es que Funglode se integre al debate, lo importante es ver de qué perspectiva, el enfoque, y siempre pues desde diferentes perspectivas podrá haber mayor enriquecimiento en las miradas. Y entonces el Ministerio de la Mujer, que estuvo también ayer en la actividad de Funglode, pues tendremos esa información para analizarla, sacar diagnóstico y precisamente revisar nuestras políticas públicas y ver cómo podemos mejorar, en qué estamos fallando, por qué no se detienen los feminicidios. Los periodistas me lo preguntan todos los días. Ministra, es que están fracasando las políticas del Estado.
es que están fallando, es que ustedes no han dado con el kit para poderlo detener. Y la realidad mundial es que los feminicidios están subiendo en todo el mundo. Europa, los países nórdicos, que son los más desarrollados y donde pues el imaginario colectivo social pensaría que ahí no pasa nada. Sin embargo, la media en Europa, que es de 3.5, en los países nórdicos es sobre los 5 puntos. ¿Qué significa? Que también esas teorías que teníamos de que donde había mucha educación, que donde había desarrollo económico, donde había desarrollo social, no existían los feminicidios, se nos ha caído. Nos está llamando entonces a decir a todos los estados, cuidado, que hay algo más. O sea, no solamente es importante el desarrollo económico, es importante el grado de la educación, pero hay algo más que está pasando porque este fenómeno está creciendo. Janet, pero al mismo tiempo hay que entonces identificar que cada una de esas sociedades genera crímenes de género por razones distintas. Hablando de la nuestra, un gran problema, una gran estrategia. Y se me está apareciendo el tema de los problemas de género y las respuestas que recibe a lo del tránsito. En un momento criticamos, pero ven acá, hay 10 instituciones tratando de hacer lo mismo, presupuestos disgregados. ¿Ocurre lo mismo en materia de persecución de los feminicidios? Ahora mismo no los veo a ustedes como la cabeza de la estrategia. Veo a muchas instituciones tratando de hacer lo mismo. Y eso no es razonable a nivel de una lucha, a nivel de una política pública. ¿Cuál es tu interpretación? Bueno, mira, nosotros desde el Ministerio de la Mujer estamos logrando que el tema de la igualdad de género sea un eje que comprometa a todo el Estado dominicano. Y en ese sentido, nosotros tenemos una institución que es la CONAPLUVI, que es la Comisión Nacional de Lucha y Prevención de la Violencia de Género y por ende de los feminicidios. Y en esa hay varias instituciones que conforman parte. Anteriormente esas instituciones tenían un nivel más pasivo en acción. Hemos logrado promover que cada una de ellas se sumen al trabajo y que desde cada una de ellas se hagan actividades y se implementen recursos económicos. El Estado Dominicano, el presupuesto es por organismo, es por entidad. Entonces, cada entidad que tiene que ver en la ruta crítica, y así le llamamos a la mesa de trabajo, la ruta crítica contra la violencia, cada entidad que tiene que ver en dar un paso, en aportar un granito de arena en esa ruta crítica, debe de tener presupuesto y debe hacer actividades. En ese sentido, tenemos la prevención. ¿Qué es prevenir? Es informar. Entonces tiene que informar la Procuraduría de cómo ellos hacen los procedimientos para que el ciudadano sepa cómo se hace el procedimiento. Salud pública. Tiene que prevenir salud pública para que sepan que hay protocolos, que se detecta la violencia, que una mujer puede ir a emergencia, que además le da asistencia para diferentes tipos de violencia. Educación. Educación es fundamental. O sea, estamos hablando que para cambiar la violencia, el cambio es de cultura, el cambio es de educación. O sea, la violencia no se va a detener si no tenemos un sistema de educación fortalecido en dos vertientes. La primaria, secundaria y la educación profesional. O sea, estamos hablando que en las universidades hay acoso sexual, en las universidades hay violencia, entonces hay que trabajar también en las universidades de manera formal el tema de la violencia y de manera informal la segunda vertiente, con procesos de sensibilización y capacitación para personas como tú y como yo, que tenemos un patrón de conducta, que ya no vamos a la escuela, pero que se nos necesita hacer un llamado, ustedes deben de hacer el cambio, y para eso campañas publicitarias, acciones en las calles, para eso talleres, para eso juntas de vecinos, para eso todas las organizaciones como Funglode. Entonces, por eso tú ves que muchas instituciones están haciendo cosas totalmente diferentes. De acuerdo contigo en ese aspecto. Pero en defensa de tu trabajo y del liderazgo de políticas públicas que debería tener el Ministerio de la Mujer, es que estoy haciendo la reclama, porque no siento que le están permitiendo al Ministerio de la Mujer todo el protagonismo que debería tener la dirección en ese aspecto. Ni siquiera tienen el mayor presupuesto. Y cuando se anuncia una política pública, la anuncia la Procuraduría, no el Ministerio de la Mujer. ¿O te están permitiendo tener la cabeza en ese liderazgo? Bueno, en ese sentido... El otro día recuerda que comenzaron unos movimientos rastreros inclusive a reclamar que desapareciera el Ministerio de la Mujer. Y lo hacían sentir como que estaba sobrando, un total insulto. Asimismo, en ese sentido eso continúa. Y de hecho, por ejemplo, en el Senado de la República, pues se está viendo que de una manera u otra quieren quitar la autoridad al organismo de adelanto de la mujer, que es el Ministerio de la Mujer. Estamos hablando que en América Latina y en el mundo, quien coordina toda la campaña, quien coordina todas las políticas públicas para todos los tipos de discriminación contra la mujer es el Ministerio de la Mujer. La violencia contra la mujer es una de las formas de discriminación en contra de las mujeres, y por eso las
políticas públicas que tienen que ver con prevención de violencia y atención de violencia se coordinan desde el Ministerio de la Mujer. Y en ese sentido, una cosa es que todo el mundo colaboremos y otra cosa es que la cabeza, la coordinación, debe hacerlo un ente, y ese ente es el Ministerio de la Mujer. En ese sentido, nosotras como ministra hemos defendido la lucha de 36 años que tiene el Ministerio, de mujeres como doña Marta Olga, que fue la primera, García, la primera directora en 1982 de la Dirección de Promoción de la Mujer, como la tarea que ha hecho doña Gladys Gutiérrez, que en paz descanse, que pasó de dirección a secretaría, como la que han hecho mujeres de diferentes partidos que han sido ministras, como doña Flavia, como Yadira Enríquez y como doña Alejandrina. O sea, son varias mujeres y hombres que han contribuido a que el organismo de adelanto de la mujer en República Dominicana pueda asumir los retos. Presupuesto, por supuesto que nos falta. Fortalecer el abordaje intersectorial e interinstitucional de una manera trabajando más en red, más en equipo. Claro que sí, es un tema de cultura. República Dominicana todavía es un país donde el presidencialismo pues es muy fuerte. O sea, el que es la cabeza es el que tiene la hegemonía de coordinar. Entonces el Ministerio de la Mujer tiene otra mística, o sea, la coordinación debe ser más de manera horizontal. De hecho, promovemos la horizontalidad porque promovemos el acceso a derechos en igualdad de condiciones y en ese sentido, pues necesitamos seguir fortaleciendo el organismo de adelanto de la mujer. Está demostrado. Cuando alguien me pregunta, Janet, ¿tú crees que debe desaparecer? ¿Cuándo debe desaparecer el Ministerio de la Mujer? Y yo digo, el Ministerio de la Mujer va a desaparecer el día, o sea, su necesidad de que exista el día que la igualdad sea una realidad, pero no en letras, sino la igualdad real, la igualdad en que el Estado, la ciudadanía entienda que nosotras las mujeres no llegamos a un espacio porque no lo merecemos, ni porque no los ganemos, sino porque el derecho es igual en el acceso a todos y todas. Lo que está en la Constitución de la República Dominicana y lo que está en las leyes de los partidos políticos, habrán candidatos. Ah, mira, ¿se merecen las mujeres también que sean candidatas? No, no nos lo merecemos. Somos seres humanos con igualdad de condiciones. Somos diferentes, hombres y mujeres, pero dentro de lo que es el Estado, para garantizar el acceso a derechos, a servicios, tenemos que tener la igualdad. La igualdad es el camino a la libertad. Estamos hablando que en toda la historia de la humanidad, las mujeres, que somos el 50% de la población, hemos estado subordinadas al espacio público para que el hombre tenga la hegemonía. Y en el espacio privado, somos las responsables de la agenda del cuidado, o sea, de la agenda del cuidado, no de la toma de decisión. Por eso, el 95% de los feminicidios son hombres exparejas, porque quienes tomaban la decisión en el hogar, en la relación íntima de pareja, de terminar una relación históricamente, era el hombre. Las mujeres nos estamos empoderando. O sea, una mujer tiene derecho a amar, pero también tiene derecho a dejar de amar. Y cuando una mujer deja de amar, igual que un hombre deja de amar, no hay que matarla, no hay que golpearla. La mujer está aprendiendo a decir no. Y el hombre tiene que aprender a que un no es un no. Tremendo. Óyeme una cosa, Janet. Quisiera preguntar, para esa tarea, ¿qué presupuesto ahora mismo tienen ustedes a manos? Bueno, ahora mismo nosotros tenemos 500, para el año que viene tendremos 670 millones, ahora mismo tenemos 650 millones para el año que está concluyendo. Y es bueno decir que en el 2012, cuando el presidente Danilo Medina llegó, teníamos 300 y pico de millones de pesos, o sea que en 6 años hemos podido duplicar el presupuesto y que el presupuesto del año que viene tiene una partida casi de 50 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque tenemos 2 casas de acogida que entrarán en vigencia a partir del año que viene y que se están ya en la fase de licitación y que serán construidas para el sistema de apoyo y protección a las mujeres y a los niños y niñas víctimas de violencia. O sea que el presupuesto que se nos aumenta está focalizado en necesidades. Es un aumento puntuales. Relativo, porque es un aumento no se va a relativo poder distribuir a las políticas de publicidad. Eso va dirigido a una política, que una de las políticas de poder darle pues apoyo a las mujeres para que sean sobrevivientes de violencia y no víctimas de violencia fatal, o sea, no lleguen al feminicidio. Una nota importante. El Ministerio de la Mujer ha recibido en lo que va del año 1.113 mujeres, niños y niñas en nuestras 3 casas de acogida. De esos 1.113, pues estamos hablando de 535 mujeres y 520 niños, niñas, adolescentes y 29
520 niños y niñas y 29 adolescentes. Eso que hemos recibido en los primeros trimestres del año, ninguna de esas mujeres ha sido víctima de un feminicidio. O sea, nuestra tasa en estos 2 años es de que todo el que entra al sistema de atención y prevención de violencia del Ministerio de la Mujer, pues las cifras no nos condenan a que sean nuevas víctimas de violencia. ¿Cómo y eso ¿Qué estrategia manejan para poder conseguir la estrategia, eso? Y eso tenemos protocolos y estrategia, y algo muy fundamental. Hay 2 cosas fundamentales. El empoderamiento de las mujeres, o sea, si tú tienes una enfermedad y tú no lo sabes, tú no buscas cura. Si tú tienes un cáncer, cuando lo descubres, inmediatamente el deseo de vivir hace que tú busques herramientas. Entonces, lo primero que hacemos con las mujeres que llegan al sistema es trabajarla de manera psicológica, de manera tal de que ellas entienden que tienen un problema y que ese problema ellas tienen que empoderarse para reconocerlo y buscar medidas para salir y romper el círculo de la violencia. Ministra. Y lo segundo fundamental es la red de apoyo. O sea, una mujer sale de la casa de acogida y vuelve otra vez a estar en la sociedad, expensa cualquier otra situación de violencia con esa misma persona que le ha hecho cualquier hecho de violencia, que por lo general son ya varias cosas que han pasado cuando una mujer llega a casa de acogida. Entonces trabajamos la red de apoyo, una red de apoyo que implica familia, que implica amistades, pero que implica también organizaciones que están en su comunidad y que pueden ayudarla a que esa convivencia pues pueda vivir en alerta, y en cualquier situación de emergencia, pues llamar también a nuestra línea de emergencia, a nuestra línea mujer, asterisco 212, que está conectada con todo el 911, que tenemos 6 años. En esos 6 años estamos hablando de que hemos recibido más de 26,000 llamadas y que hemos hecho rescates directos, porque además tenemos unidades con vehículos y personal capacitado para intervenciones en crisis, que son las que nos encargamos. Somos las que le damos el servicio a través del 911 para el tema de violencia también, de rescatar a esas mujeres con sus niños, niñas, y llevarlos a nuestras casas de acogida. Ministra, ¿qué tiempo promedio dura una mujer en una casa de acogida? Bueno, tú sabes que la casa de acogida son por ley, la ley manda que son periodos de 6 meses, sin embargo nosotros hemos tenido mujeres que han durado 8 meses. Nosotros no sacamos a nadie de casa de acogida hasta que no esté esa persona con un plan que le pueda dar seguridad. O sea, tanto las fiscalías, porque cuando llegan allá, por denuncia o sin denuncia, la llevamos a poner la denuncia a las fiscalías. Entonces, ¿cómo entran las mujeres a casa de acogida? A través de nuestra línea de emergencia del 911, a través de nuestras 52 oficinas en el interior que tenemos en 52 municipios del país, en las 32 provincias, o a través de que sean referidas por las fiscalías, que es la Procuraduría. Entonces, cuando una mujer entra, quiere salir ella voluntariamente, tiene que descargar con un documento al Ministerio de la Mujer. Cuando yo llegué como ministra no estaba esa herramienta, la creamos. ¿Por qué? Porque si una usuaria está en nuestros servicios y nosotros no entendemos que no debe de salir, haremos todo lo posible, pero ella no está presa. Ella tiene la voluntad de decir yo me quiero ir. Seguro. Y al momento que ella decide yo me quiero ir, uno le explica, trata de convencerla, de presentarle los riesgos inminentes que tiene si sale, pero si ella mantiene su voluntad de salir, no podemos detenerla. Entonces tiene que firmarnos un documento simbólico de descargo para que nadie diga, si pasa cualquier cosa, que fue el sistema que la sacó de casa de acogida. Claro, hay que tener esas herramientas, ese candado. ¿Y qué pasa con sus niños en edad escolar mientras ella está en la casa de acogida? Vamos a decir con ellos. Yo soy una madre, llegué ahí con 2 niños menores de 10 años. O sea, ¿hay que ir a la escuela? Sí, pero ¿Cómo se maneja eso? ¿Ellos son retirados del sistema escolar durante ese periodo? Lamentablemente durante ese periodo son sacados, retirados del sistema escolar, pero con un mecanismo. O sea, no es de que ellos dejan de ir, no, se le comunica a la escuela donde ellos sean privadas o públicas, generalmente son públicas, la situación que están pasando, y el periodo se establece. Nosotros tenemos psicólogas y trabajadoras sociales que en ese tiempo que están allá, pues les ayudamos en el tema de aprendizaje y continuamos trabajando con ellos el tema de educación. Pero como generalmente son 1 mes, mes y medio, 2 meses, pues tampoco son casos que uno puede decir hay que darle clase dentro del sistema. Esos son de los daños también que hace parte de la violencia. Esos son de las aristas que tiene. O sea, sufren los niños y niñas. Sufren los niños porque tienen que salir de sus
ambientes escolares, de sus grupos de socialización con sus otros amiguitos. Sí, eso es y terrible. sufre la mujer, porque es ella que tiene que irse. Yo he dicho que yo no quisiera que hubiesen casa de acogida, que no fuera necesario, pero es necesario. ¿Y por qué yo digo eso? Porque una mujer cuando se le introduce, cuando ella tiene que ir a una casa de acogida, de una manera u otra es una prisión. Ella no puede usar celular, ella no puede comunicarse con nadie porque su vida corre peligro. Las casas de acogida no sabe nadie dónde están, son secretas, la ley lo ordena, solamente tienen conocimiento de ellas el personal que trabaja. Inclusive, cuando una mujer es recogida por nuestra línea de emergencia, ya sea a través de la Procuraduría que la mande, la oficina que la mande o nosotros que vayamos a rescatarla, esa línea de emergencia no es la que lleva a la mujer, sino que hace un punto medio y viene un vehículo de casa de acogida y a ese punto intermedio recogen a las usuarias de los servicios y lo llevan a la casa de acogida, porque solo el personal de casa de acogida puede saber en qué lugar está, porque es un tema de seguridad. Estamos hablando que hace como 3 meses, por ejemplo, rescatando a una mujer, el vehículo nuestro, le dispararon, le rompieron los cristales, o sea, el personal nuestro está expuesto también a cualquier situación de violencia. Y en ese sentido, las mujeres cuando están en las casas de acogida, si uno de los que está persiguiéndola a ella, algún hombre de esos violentos, sabe dónde está, puede ir y no solamente agredirla a ella, ¿Identificaron quién sino estaba detrás de agredirlo. eso? Bueno, era un grupo, sí se identificaron. Nosotros desde hace un tiempo pues tenemos el apoyo de la Policía Nacional y en nuestra línea de emergencia trabaja la Policía Nacional y después de ese acontecimiento pues también tomamos la medida con la generala Teresa, que es la que maneja en la Policía Nacional la unidad de violencia, de prevención y atención de violencia. Coordinamos con el jefe de la policía también que se integrara fijamente a nuestras unidades de rescate pues policías armados, porque teníamos policías pero no armados, porque era un rescate. Entonces tomamos esa medida por si en otro suceso así hay que usar cualquier medida de protección a las personas que están haciendo el rescate, incluyendo las víctimas de usuarios. Ministra, hablemos ahora de esos desafíos que todavía están provocando que cuando vemos todas estas iniciativas uno se quede con el sinsabor de cuándo será el próximo feminicidio, cómo evitarlo. Y uno de esos es el marco legal. Tenemos un código penal que todavía no termina de ser aprobado, pero que supone ya incrementar la pena a 40 años en el momento en que se ha entregado a esta sociedad. ¿Te parece satisfactoria esa expectativa? Mira, lo primero es que yo soy abogada y soy penalista y yo no creo que el simple endurecimiento de la pena hace que las personas eviten de delinquir. De hecho, los feminicidios últimamente en República Dominicana ha aumentado la tasa de suicidio. Ellos se matan y yo digo, y no hay un estudio, porque es importante hablar sobre base de estadística, pero después que tú te matas nadie puede preguntarte qué te pasó. Entonces hay que tener teorías. Entonces yo digo en mi teoría que el hombre cuando se mata, después que mató, se suicida, es precisamente por 2 cosas fundamentales desde mi mirada y desde mi análisis penal y social. Primero porque en un momento de ira hizo algo y se da cuenta que lo hizo, y segundo porque no quiere ir preso. Y de hecho, por ejemplo, hace un mes un comunicador amigo mío de los medios me llamó porque una amiga, su expareja la amenazó y le dijo: yo te mato y no hay problema, yo voy a ir preso, pero yo tengo 32 años, en 20 años yo estoy preso y voy a tener 50 y pico de años. O sea, qué descarado. Ese es el tema que tenemos que seguir trabajando. Y por eso cuando hablamos de la prevención en el sistema penal, la prevención es secundaria. ¿Qué significa que una prevención es secundaria? Que el sistema penal lo que tiene que dar es buenas sentencias y por ende hay que hacer buenos expedientes, recoger las pruebas necesarias, porque sin pruebas un juez o una jueza no puede dictar los elementos constitutivos que en el Código Penal establece cada delito. Implica un fardo de pruebas y si esas pruebas no existen, el juez no puede inventarse la sentencia, tiene que ser en base a la prueba y por eso decimos que una buena investigación, una buena persecución de parte de los fiscales que den un buen expediente sustentado las pruebas de los delitos que están diciendo y que han sucedido, le da al juez o a la jueza la oportunidad también de aplicar la ley de manera más justa. ¿Por qué? Porque si están las pruebas que tipifican los elementos del delito, pues el delito estará probado de que sucedió. Entonces, en ese sentido, la prevención, esa sentencia lo condenó a 20 años. Significa a todo el país, a toda la sociedad, si usted lo hace, usted también va preso. Si usted lo hace, usted va a recibir esa misma sentencia.
Entonces, la prevención primaria es la que hacemos desde la educación. Pero el incremento de la pena, a final de cuentas, también el incremento también es importante. Razonable en una sociedad en la que el delito cada vez es mayor. Sobre todo cuando el delito es mayor, eso es correcto. Entonces, en República Dominicana ahora mismo estamos en el Congreso de la República discutiendo una ley integral. De hecho, en la semana pasada trajimos a la CEPAL y a varios países de la región que ya tienen leyes integrales que abordan la violencia. Hace 21 años que modificamos el Código Penal con la Ley 2497, pero ya no es suficiente. Se necesita una ley que no solamente aborde la parte penal, sino que aborde la intervención de prevención y que aborde la integralidad del sistema. Estamos hablando que son varios actores del sistema social que tienen que intervenir en la prevención, en la atención, en la sanción y en la reparación a la víctima. Esa ley está en el Senado de la República. Creo que en el día de ayer se aprobó en segunda lectura. No es la primera vez que se aprueba, va a ir ahora a la Cámara de Diputados y en esta oportunidad, pues después de 6 años de trabajo, de un momento a otro el proponente ha cambiado totalmente el tema de la rectoría y en ese sentido seguimos la discusión. ¿Por qué? Porque no es un invento de Janet Camilo. La rectoría del La rectoría en el mundo son los organismos de la mujer. Y yo me voy mañana del ministerio. Nadie lo puede entender mejor. Es que yo me voy mañana del ministerio, pero no es Janet, es el Ministerio de la Mujer. O sea, su origen, su fin es promover la igualdad y la violencia es una de las principales discriminaciones de la igualdad. Estamos hablando que no es un tipo penal solamente, estamos hablando que es un tipo civil, pero estamos hablando que está algo fuera del sistema penal. El último paso en el tema de la violencia de género es el tipo penal. O sea, lo ideal no es fortalecer el tipo penal, lo ideal es que no vaya nadie al tipo penal. Wow. O sea, lo ideal es que nadie denuncie, que nadie vaya a la justicia, pero no porque no tenga acceso ni información, sino porque no tenga la necesidad, porque no ocurre el hecho. Entonces tenemos que trabajar para que el hecho no ocurra. O sea, de nada nos sirve decir, han pasado tantos feminicidios, lo estamos analizando. No. Lo interesante es decir, estamos trabajando para que no ocurra este hecho y por ende no tenga que utilizarse el sistema penal. Reitero, la información es fundamental. Que no se use por información es una debilidad. No. Que no se use porque no haya la necesidad, porque no se produzcan los hechos. Entonces, esta ley integral, reiteramos, va ahora a la Cámara de Diputados. Desde el Ministerio de la Mujer seguiremos defendiendo nuestra rectoría. Tenemos 36 años en ese trabajo. No es un tema personal. Yo soy una persona, vengo de un partido político, soy una mujer de partido político, pero en mi ejercicio político he demostrado con hechos, no con palabras, que creo en el fortalecimiento institucional. Las personas pasamos, pero la institución queda. La violencia no es un tema de nadie va a decir yo logré terminar la violencia. Nadie logrará solo hacerlo. La violencia, detenerla, es un asunto de todos y todas. Es la sumatoria de voluntad, pero sobre todo es la sumatoria de que el Estado, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y la municipalidad hagan un abordaje interministerial, intersectorial, con una alianza estratégica con el sector privado y con la sociedad dominicana. Janet, ministra de la Mujer. Vemos esta realidad, esta terrible realidad de que se están haciendo todas las iniciativas que has mencionado y que continúan los feminicidios. Ese gran plan dirigido, regido desde allí, desde el Ministerio de la Mujer, ¿qué tú entiendes puede proponer ahora mismo para el cambio que necesitamos? Mira, ahora mismo nosotros tenemos un plan que es el plan estratégico de la CONAPLUVI y que daba un mandato a que cada institución hiciera su propio plan. De hecho, pues la policía, la procuraduría tienen planes nacionales, salud pública construyó su plan nacional, educación tiene un plan nacional también de lucha contra la violencia y la sombrilla es el plan de CONAPLUVI. En ese sentido, pues ahora mismo nosotros estamos fortaleciendo el tema educativo, el tema de la intervención en las escuelas y el tema de intervención en los barrios. Para ello, ya tenemos 2 años consecutivos, pues para las personas normal en la sociedad, con las juntas de vecinos, hemos creado las 32 mesas de prevención de violencia y de los 158 municipios que tiene el país, ya tenemos 8 redes de prevención de violencia municipales con apoyo de INTEC y de instituciones privadas también que colaboran y trabajan en ello. Desde el despacho de la vicepresidenta también se trabaja este tema y desde el despacho de la primera dama también se trabaja familia saludable, o sea, tenemos varios programas. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo desde el ministerio?
Bueno, mira, nosotros este año introducimos el violentómetro. Es una herramienta para poner en la capacitación, en la información, en la educación de las personas. El violentómetro es lo que nos dice varias actitudes que uno cree y valida como normal y que hay que decirle a las mujeres alerta, que eso puede ser el inicio. Pero eso es digital, eso es una consulta. Eso es digital, eso se usa en consulta. Yo entro ahora mismo a la página y tú consigo entras en ahí la el página, pero violentómetro. además el brochure que tú tienes en la mano. Ok. Sí, nosotros el año pasado estamos hablando que hicimos cara a cara, que también es una modalidad que tenemos 2 años haciéndola, y el año pasado de noviembre 2018, ahora noviembre del 2019, estamos hablando que hemos visitado hemos dado mano a mano más de 1 millón de personas y está ahí las pruebas porque le damos brochure, le visitamos, le hacemos conferencias, charlas. Por estos brochures que se dan casa a casa, ahora mismo en este mes tenemos 50.000 brochures que van a ser distribuidos en todo el país, pero aparte de que lo hacemos nosotros, lo hace la Policía Nacional, que también es parte de los procesos de capacitación, lo hace la Procuraduría, que también es parte, lo hace la escuela, lo hace Educación, y lo hace el Ministerio de la Juventud, que por ejemplo también introdujo otro violentómetro ya dirigido directamente con acciones hacia la juventud. Pero puede ser que entregar un brochure a una mujer, aún lo necesite, no genere todavía una respuesta en ella. Sí. ¿Cómo este brochure tiene varias informaciones. Tiene también qué es la violencia. Tiene los Psicológicamente ustedes han identificado el impacto que puede generar esta información en una mujer sensible. Hicimos una encuesta. O sea, nosotros cuando asumimos el Ministerio de la Mujer, hicimos una encuesta de por qué el desconocimiento de las políticas de violencia de género, por qué la gente no sabía y por qué no lo usaba. Y entonces era un tema de desconocimiento de información. Y por eso comenzamos desde el 2016, en ese noviembre, porque yo soy especialista en esto. Cuando yo llegué, lo primero que hice fue analizar los datos que teníamos. Y entonces comenzamos a hacer un trabajo de conocimiento. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando con las comunidades, las redes sociales, trabajando con la Junta de Vecinos. Eso es una situación continua, esto es un alfabetizar, esto es un predicar, esto es una evangelización porque es para un cambio de cultura. Desaprender una cultura aprendida es el primer paso. Qué duro es para un ser humano desaprender algo que cree ya que es bueno y válido. Y luego aprender algo, pues hay resistencia a ese cambio. Sí. Entonces tenemos muchas políticas, también trabajamos con la empresa privada, por ejemplo, con el sello Igualando RD. Todo el que tiene, me excusa la promoción, que tienen cuenta en BHD, en el banco, van a ver que tienen un sello de igualdad. Ese sello de igualdad es el Ministerio de la Mujer que lo trabaja. Y estamos haciendo con las empresas privadas, también Coca-Cola, Bepensa logró sello oro y tenemos ahora mismo 16 empresas trabajando para ello y el año que viene con un montón ya de 56 empresas sensibilizadas para entre el año que viene, que también trabajamos desde la empresa el tema de la violencia laboral, la discriminación salarial. O sea, son varias aristas y son varios tipos de violencia. De hecho, en este brochure, pues también se la mencionamos, los diferentes tipos de violencia, en pocas palabras también, porque también nos dimos cuenta, la gente no le gusta leer brochure cargado de letras, o sea, no leen mucho, hay que ponérselas cortas y hay que ponérsela también inclusive con muñequitos, dibujitos para que le sea grato la mirada. O sea, hay que hablar la psicología de el que anda a pie, como el que se monta en una guagua, el que se monta en un carro público, el que le va al mercado. Por ejemplo, la campaña del año pasado, que detener la violencia también es cosa de hombre. ¿Cómo nació? De un grupo focal, producto de qué? De que en el cara a cara que hace el ministerio con los ayuntamientos, con todas las entidades, en varias ocasiones, incluyendo aquí en Cristo Rey, los hombres nos decían, ministra, pero si somos nosotros los que estamos produciendo violencia, trabajen con nosotros, ustedes no quieren trabajar con nosotros. Entonces hicimos ese trabajo y comenzamos a trabajar con los hombres. De hecho, hay un departamento encargado de coordinar eso. También se trabaja ya desde la prevención de la violencia, también varias instituciones, reitero, trabajan el tema hacia una nueva masculinidad. O sea que investigar es importante. Y por último, quiero decirte que el gobierno está haciendo una encuesta con la ONE, el apoyo del BID y con el Ministerio de la Mujer, la primera encuesta formal de violencia de género. ¿Para qué? Para nosotros entonces con esos datos sentarnos el sistema, analizar la problemática para redefinir el año que viene acciones y mejorar los mecanismos y los planes que tenemos. Esto es siempre hay que continuar mejorando. Siempre el Estado estamos abiertos a reconocer que nos faltan muchas cosas por lograr, pero lo que puedes estar segura es que los actores y actrices que estamos en el sistema, aparte de que estamos en la mejor disposición de escuchar, también tenemos la mejor voluntad de seguir aportando para mejorar, que ni una mujer muera
O sea, porque una que Así muera es un daño para la sociedad, es una violación a los derechos humanos. La igualdad no es un tema solo de mujeres, la igualdad es un tema de desarrollo y por ende todos y todos necesitamos que la violencia deje de llevar y sesgar las vidas y que no sigamos condenando a muchos niños a la orfandad, que también lo seguimos, el Ministerio de la Mujer. Ahora mismo tenemos 331 niños huérfanos de feminicidio en 128 familias acogedoras, que con un protocolo que coordina el despacho de la vicepresidencia, en el cual está el Ministerio de la Mujer, pues le damos seguimiento. Entonces esas vidas, esos niños no merecían que sus madres murieran, que se la mataran. Entonces el trabajo es profundo, el trabajo es cotidiano y es bien difícil porque es un cambio de cultura. Queremos agradecerte que vinieras. Hay que seguir hablando de esto porque es un tema que está demasiado vivo. Gracias a la ministra Yané Camilo. Continuamos con Enfoque Matinal. Una celebración foránea como el Black Friday o Viernes Negro se ha instalado en la República Dominicana y se ha instalado con toda su fuerza. El comercio hace su agosto en noviembre y además ya el dominicano hace compras compulsivas y masivas en ese día y por tanto es importante que dediquemos un momento a valorar los derechos que tienen los consumidores y la protección que merece ese consumidor. Por eso tenemos oportunamente con nosotros a Anina del Castillo. Ella es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor. Buenos días, Anina. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos en este día que es para nosotros también tan importante, porque se trata del principal día de compra ya en el país. Hace un momentico usted decía que es una fiesta foránea y así es, pero resulta que hoy justamente leíamos un reportaje de EFE donde nos sitúa entre los 7 países que más tenemos en América Latina la festividad del Black Friday. Bueno, el dominicano todo lo que se coge, se lo coge muy a pecho. Imaginamos que Proconsumidor, por fecha tan especial, tiene la maquinaria aceitada. Así es, estamos en los principales establecimientos comerciales. Ahí nuestro personal está disponible para ayudar, para asistir, para indicarle a los ciudadanos cualquier cuestión que se les presente. En esa forma estamos cercanos y estamos también, por otro lado, verificando las ofertas, garantizando así que lo que vaya a comprar ese ciudadano sean los productos que están ofertados, que están publicitados y sobre todo garantizando que haya en esta ocasión, como en otras ocasiones, ofertas que realmente le beneficien. ¿Qué cantidad de personas dispone Proconsumidor? Y si es un asunto de Santo Domingo o si ustedes tienen presencia en otras partes del país. Ahora tenemos presencia masiva en Santo Domingo y en Santiago. Tenemos personal también disponible en Barahona, personal disponible en San Pedro de Macorís, en San Juan de la Maguana. Pero lo que queremos decirles es que estamos conectados. ¿Por qué? Porque tenemos a través de un app la oportunidad de que el ciudadano en cualquier parte que esté del país pueda hacernos una consulta. Se llama ProCoApp. ProCoApp es un dispositivo creado justamente para que las personas tengan un contacto permanente y puedan hacer su reclamación con la dinámica que tiene un botón de emergencia. Ese botón de emergencia te permite hacer llamadas aún sin tener minutos, lo cual es importante, ¿verdad? A veces tenemos el teléfono, pero no tenemos los minutos disponibles. Ese botón de emergencia te permite tener el contacto con nosotros. Pero también para los que no tengan, digamos, la facilidad del app, estamos disponibles y lo vamos a estar de 7 de la mañana a 7 de la noche en el día de hoy y en el día de mañana a través de nuestro centro de atención al usuario. El teléfono es 809-567-8555 y pueden llamar desde cualquier parte del país sin cargo al 1-200-8555. Mañana es la fecha 0, el día 0. En la etapa previa, ¿han ustedes hecho algún monitoreo de la publicidad? ¿Han detectado algún tipo de publicidad falsa o engañosa?
Sí, desde hace más de 2 meses nosotros estamos monitoreando precios. Y la idea del monitoreo de los precios es justamente que no haya aumentos de precios para después aumentar, para después a partir de ese aumento hacer reducciones. Y por eso tomamos 2 meses, porque es un periodo relativamente estable para poder hacer esa evaluación específica del promedio. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que eso no es suficiente si no hay un ciudadano activo, un ciudadano que esté pendiente, un ciudadano que coja su encarte, si lo ve en el periódico, o que coja la publicidad que encuentra en las redes y a través de esos mecanismos exija lo que se le está publicitando. Pero también nosotros queremos que el ciudadano que va a hacer esa selección se detenga un momentito y vea las opciones, que vea, o sea, que no vaya y que compre el primer producto, sino que vea las opciones, analice lo que le están vendiendo, pregunte, y hay temas claves que hay que preguntar. Por ejemplo, hay que preguntar sobre la garantía. ¿Cuál es el plazo de la garantía? ¿Y qué usted me está dando como garantía? O sea, no solamente, mire, esto tiene garantía, sí. ¿Cuál es el plazo de la garantía? ¿Qué ofrece esa garantía? Y a partir de ese dato, que para nosotros es fundamental, usted toma su decisión de compra. Otro elemento, si usted quiere una garantía extendida, pregunte a partir de cuándo empieza a correr esa garantía. ¿Qué cosas tiene esa garantía extendida? Analice si el costo de la garantía extendida es suficiente para que usted después pueda tener un resguardo adecuado de su dinero. ¿Por qué? Porque la garantía extendida es un producto. La garantía extendida es una póliza por la que usted está pagando. Entonces usted debería de pedir los detalles de qué tiene esa garantía extendida. Nos pasó en ocasiones que personas compraban una garantía extendida y entendían que por 5 años iban a tener ese producto en condiciones idóneas, porque si se le dañaban algunas piezas iban a tener la posibilidad de que se lo repararan. Pero resulta que ellos no habían leído el contrato, no se habían tomado el tiempo, y la garantía extendida lo que le daba era un costo a prorrata a partir de los años que tenía el producto. Ustedes se han encontrado con casos de sobreventa. Yo puedo dar fe personal de que todavía en enero hay gente buscando el electrodoméstico, para decir un caso, que adquirió. Sí, por ejemplo, en enero tuvimos casos de personas que pusieron reclamaciones en Proconsumidor porque no habían todavía recibido la entrega de ese producto. Y además de que ordenamos que le entregaran, le devolvieran su dinero, también ordenamos que esa empresa resarciera de alguna forma a ese consumidor que de manera inadecuada ellos le habían vendido. De eso se trata, de que también entre las preguntas que hagamos es, ¿usted tiene disponibilidad de este producto? Y que si le dicen que te lo entregan en una semana, que te lo pongan por escrito. Porque, óyeme, no es lo mismo tú confiar en un vendedor que tú tener un documento escrito. Miren, una de las principales problemáticas que tenemos como sociedad es que no guardamos los papeles importantes. Podemos guardar otras cosas, pero las cosas que son importantes, como el tema de la garantía, como el tema de las condiciones en que te ofertan un producto o a veces hasta un bien, no lo tienes claro porque no lo preguntas. Entonces, nuestro consejo es tomarnos el tiempo para hacer justamente eso, verificar cuáles son las condiciones en que nos ofrecen ese producto, y entre las condiciones está la instalación. En el caso, por ejemplo, de productos que requieren instalación, pregunten si la instalación está incluida. ¿Por qué? Porque a veces hay casos, hemos tenido muchísimos casos en Proconsumidor, que el proveedor es el comerciante, te quiere excluir la garantía porque él no instaló. Entonces, usted compró un producto para que le durara, pero si él no le decía que no había garantía, sino incluía la instalación de parte de él, te la tenía que ofrecer
como parte del costo, o decirte claramente lo que costaba que él instalara y el riesgo que tú corrías si lo instalaba por tu cuenta. En el Viernes Negro del año pasado, ustedes hicieron un informe al final y decían que el 91.8% del comercio cumplió. Sí, pero falló el 8.2%. ¿Cuáles fueron las fallas de esa proporción que se podía decir mínima? Productos ofertados y que no están disponibles. Hubo muchos productos ofertados en ese porcentaje. Hubo muchos productos ofertados que no estaban disponibles. También hubo casos graves de precios. O sea, te daban un precio en la publicidad, en el encarte, y después resultaba que no era ese precio. Y que logramos tener pruebas. O sea, no es lo mismo tú tener un encarte escrito donde había un precio que no tenerlo y que te lo habían comentado más. Nosotros logramos testificar con pruebas que habían productos con precios ofertados que no estaban. Y otra de las cosas que encontramos en ese 8% de incumplimiento eran que no estaba suficientemente clara la dimensión de la oferta, que eran ventas atadas, o sea, te ponían algunos productos en un buen escenario de precio, pero están sujetos a venderte otra cosa y eso no estuvo informado. Hace un par de años, antes del Viernes Negro, ustedes hicieron una reunión con agencias publicitarias. Y este año también, ¿la hicieron? Claro que sí. Entonces eso es para las buenas formas, para que no engañe. ¿Cómo tuvo eso? Bueno, tenemos más de una reunión. En este año tuvimos reuniones en diferentes zonas del país. Nosotros lo que queremos es que las agencias publicitarias sepan que ellos son responsables también, que lo que esté en una publicidad les vincula a ellos y que por tanto ellos son sujetos de ser evaluados y eventualmente sancionados por Proconsumidor. Pero el Proconsumidor no es que esté solamente para dar palo, ¿eh? Por eso los reunimos, por eso le informamos, por eso le indicamos cuáles son sus deberes frente a una época importante de ventas como esta, para que después no aleguen desconocimiento, no aleguen que era que ellos no sabían. Y por ejemplo, a producto de esas reuniones, nosotros podemos exhibir ya que hay respuestas específicas. Casi todos los encartes del periódico te ponen los niveles de productos que están disponibles. Se ha eliminado mucho la frase absoluta de hasta agotar existencia. Tenemos ahí casos de hasta agotar existencia. En estos días tenemos casos de hasta agotar existencia y ya le hemos empezado a llamar para que esas personas presenten conforme al debido proceso sus observaciones de por qué pusieron esas frases, porque tenemos ya varios años diciendo, esa es una frase hueca. Usted tiene que decirle al consumidor cuántos productos que tienen en existencia, ¿verdad? Algunas restricciones aplican. Usted puede poner restricciones, pero esas restricciones están en el deber de decir dónde están. Mis restricciones son la venta de 3 productos y yo lo tengo disponible en mi página si usted quiere más información, o lo tengo disponible en el centro de atención al cliente. Pero usted no me puede decir que hay restricciones. Y si yo quiero comprar una nevera y esa nevera tiene restricciones, ¿qué me garantiza ese derecho constitucional a la información? Si no es que usted me diga cuáles son esas restricciones y yo tome mi decisión de comprar a partir de esas restricciones conocidas. Bueno, Anina, esperamos que los consumidores te hagan caso, porque también la compra compulsiva, pero mira, sin un plan. Si algo nosotros podemos decirle a los consumidores, por favor, no compren lo que no necesitan. Si lo necesitas, cómpralo, que ese es el lema de este año. Si lo necesitas, cómpralo, pero evitemos las compras compulsivas. Tomemos en cuenta los detalles, no me puedo ir sin decir eso. Pregunten si es un caso, por ejemplo, de electrodoméstico, ¿qué piezas adicionales tendrían? Porque pasa eso, que tenemos a veces un precio
que es un precio real, atractivo. Si pueden tener algunas dificultades, no va a ser en el precio, en términos generales, pero sí puede ser en los accesorios. Así que un momentico de reflexión, pregunten cuáles accesorios tiene este aparato. ¿Tiene todos los accesorios? ¿Tengo que pagar por un accesorio adicional? Y ahí es que está la decisión de compra. Gracias, Anina. Siempre. Un placer. Anina del Castillo, directora ejecutiva de Proconsumidor, estuvo con nosotros. Continúe con Enfoque Matinal. Señores, es tiempo ya de terminar, Nelson, aquí estamos. Sí, se acabó, nos despedimos con el mismo ánimo que comenzamos y con un dato. Según la encuesta Latinobarómetro, la República Dominicana, los habitantes de la República Dominicana, después de Costa Rica y Colombia, somos de la gente más satisfecha con la vida y felices. Ah, caramba, sí, no es mentira, uno sabe que esa venita de contentura que tenemos los dominicanos no se compara con nada. Por eso desde el principio, que hoy día de Santa Cecilia, de los músicos, nosotros todos somos músicos porque llevamos nuestra musiquita por dentro. Hasta mañana, señores.